first experience for me was phenomenal. It was really phenomenal. It's about the only place, Tony, other than going into a home where poltergeist activity is prominent, that everything happens as soon as you get involved. As soon as you walk in, as soon as you get involved in going into this church and beginning your research, something is bound to happen. Now that... Hay tantas teorías a favor como en contra de estos fenómenos llamados paranormales, que incluyen desde apariciones de supuestos seres incorpóreos capaces de atravesar paredes, de andar sin tocar el suelo, hasta ruidos inexplicables de pisadas, risas y gritos que parecen llegar de una cuarta, quinta e incluso sexta dimensión, pasando por crípticos mensajes escritos por supuestos entes que quieren contactar con nosotros para advertirnos de algo, o simplemente para que los dejemos en paz. Posiblemente se trata de una leyenda urbana más, pero los fenómenos que ocurrían en esa rectoría se sucedieron a lo largo de los años y la prensa de la época se hizo eco de ellos. La rectoría de Borley, la casa más encantada de Inglaterra. La rectoría se construyó en 1862 sobre los restos de una edificación anterior y quedó prácticamente destruida en 1939 a causa de un incendio. La rectoría Borley fue originalmente un monasterio habitado por monjes benedictinos. Ahí, en el siglo XVIII, cuentan las crónicas que un monje y una monja del convento de Bourges, situado a 13 kilómetros de distancia, se enamoraron y dieron rienda suelta a sus sentimientos. Era una relación secreta por sus connotaciones pecaminosas a ojos de la iglesia y de los feligreses de entonces. La pareja consideró que lo mejor era huir lejos de Borley, a un lugar donde nadie les conociera, para rehacer su vida como marido y mujer. Así que, en plena noche cerrada, quedaron fuera de los muros del monasterio y se subieron a una carroza guiada por un cochero, dispuestos a dejar atrás sus respectivas vidas monacales. Pero la huida de los amantes apenas tuvo recorrido, pues al poco de iniciar su aventura por los estrechos caminos de la campiña inglesa, fueron apresados. Las autoridades decidieron que debían pagar con la vida tal sacrilegio. A él lo ahorcaron y ella se llevó la peor parte, porque fue emparedada viva en un muro del monasterio. También ahorcaron al pobre cochero, se supone que por cómplice. Según la leyenda local, había una monja fantasmal que vagaba por los terrenos. Incluso un camino en el jardín era conocido como el Paseo de la Monja. También había un carruaje espectral con caballos que resollaban fuego y un cochero. Pasaron los años sin que se tenga constancia de que se repitiera algún intento de huida similar, y 4 siglos después, el monasterio que había dejado de serlo fue adquirido por la familia Waldegrave, que ocupó las instalaciones durante 300 años. Un descendiente de esta acaudalada familia, el reverendo Henry Foster, hizo edificar en 1863 una mansión de ladrillo rojo con 2 plantas y 23 habitaciones sobre el lugar donde había estado el monasterio.
Los primeros sucesos paranormales ocurrieron en 1863, al poco tiempo de inaugurada la nueva rectoría. Se oían ruidos y pasos inexplicables. En 1900, las 4 hijas del rector de esa época dijeron haber visto el fantasma de una monja al atardecer, en los terrenos de la casa. Los rectores se fueron sucediendo hasta 1928, en que la esposa del nuevo párroco encontró un paquete con un cráneo humano en un armario. A partir de ese momento, los sucesos paranormales como campanas que sonaban sin que nadie las tañera, luces que aparecían en las ventanas o huellas sin explicación ocurrían con frecuencia. Tanto es así que el rector pidió al Daily Mirror que se pusiera en contacto con la Sociedad para la Investigación Psíquica y que acudieran a verificar esos hechos. Harry Price fue el investigador enviado, pero durante su estancia los fenómenos se multiplicaron, lo que dio lugar a sospechas de fraude. Sin embargo, Harry Price tenía una buena reputación por detrás, ya que era un experto que había desenmascarado a falsos médiums y charlatanes, incluyendo el caso de una exótica langosta parlante. Respetado en su época, Price indagaba las posibles explicaciones científicas de los presuntos fenómenos paranormales. El caso de la rectoría Borley puso a prueba sus habilidades y acabó con su prestigio. Cuando llegó, los sucesos se intensificaron. En los espejos aparecían mensajes, volaban piedras y otros objetos. El matrimonio Smith dejó la rectoría en 1929 y Lionel Foister reemplazó al pastor. Tras otros eventos similares, los reportó a Price, quien abandonó su postura escéptica al declarar que el lugar estaba bajo el influjo de un poltergeist, nombre que se le da a cualquier fenómeno violento producido por una fuente de energía no identificada. Llegó a declarar que se trataba del caso más auténtico de visita de fantasmas en los anales de la investigación psíquica. Los incidentes prosiguieron. El más sorprendente fue la posesión transitoria que sufrió Adelaide, la hija adoptiva de los Foister, quienes terminaron por dejar la casa. Price, cuyo prestigio estaba ya en duda, la rentó un año junto con un equipo para seguir indagando. Las investigaciones de Price en la rectoría se reanudaron en mayo de 1937, cuando decidió alquilar la casa que seguía vacía. Para ello, publicó un anuncio en The Times pidiendo 48 colaboradores para trabajar con él durante 1 año y medio. Price aseguró que aquellas investigaciones le habían permitido demostrar que el lugar estaba encantado, que él mismo había visto el fantasma de la monja y había experimentado situaciones inexplicables. El famoso parapsicólogo y sus colaboradores vivieron en la casa hasta finales de 1938, 1 año y medio, en el que fueron testigos de todo tipo de fenómenos. En un contacto con espíritus a través de una de sus ayudantes, a esta le fue revelado que había una joven asesinada, enterrada bajo la casa, y que un incendio destruiría la rectoría, dejando al descubierto los huesos. La rectoría
volvió a ser ocupada a comienzos de 1939 por la familia del capitán Gregson, quien en la tarde del 27 de febrero de ese mismo año, mientras se encontraba leyendo en la biblioteca, una lámpara de aceite cayó de repente al suelo, provocando un fuego que se extendió rápidamente por la estancia y acabó arrasando el resto de la casa. Price encontró 2 huesos entre los cimientos calcinados. Durante las posteriores obras de demolición de lo que quedaba de la rectoría, los obreros encontraron restos humanos, se supone que de la monja emparedada, y aseguraron haber visto y sentir cosas extrañas. Tras dar sepultura a los restos óseos, Harry Price escribió 2 libros sobre sus investigaciones de la rectoría Borley. El primero, La casa más encantada de Inglaterra, y el segundo, El fin de la rectoría Borley, que se publicó en 1945, 3 años después de su muerte. Las indagaciones posteriores concluyeron que Price se dejó engañar por los testigos, exageró incidentes e inventó pruebas. Por su parte, mucho tiempo después, tenemos que recordar de forma breve que Ed y Lorraine Warren era un matrimonio que se dedicó durante buena parte de los años 70 y 80 a investigar casos paranormales que se sucedían en casas o a familias de clase humilde. Ed fue un demonólogo, pintor aficionado y escritor de libros de ciencia ficción, y Lorraine era la sensitiva o medium. Los casos de la muñeca Annabelle, el caso de la familia Perron, que fue el argumento de la primera película que nos dio a conocer el matrimonio de investigadores, la casa de Amityville o el caso de Enfield, son algunos que fueron investigados primero por los Warren. Este último ya hemos hablado en el canal. Los Warren visitaron esa vieja rectoría en el año de 1976. Por entonces, el edificio era una iglesia y recogieron voces extrañas psicofónicas en el lugar, casi todas de procedencia femenina. El yerno de la pareja, Tony Spera, reveló que el fantasma eclesiástico de la monja se parece a una monja espectral real que los Warren encontraron durante un viaje a la iglesia de Borley, en el sur de Inglaterra, en la década de 1970. Después de enterarse de una serie de eventos espeluznantes en la iglesia, incluidas las campanas que sonaban sin previo aviso, los rumores de un monje sin cabeza que se suponía que habían dejado mensajes crípticos en las paredes y una monja fantasmal, los Warren reclutaron a varios fotógrafos para que los acompañaran en una búsqueda para capturar evidencia del espíritu. Terminaron enfrentándose cara a cara con el fantasma del cementerio, que, según la tradición, era una monja enterrada viva en las paredes de ladrillo del convento hace siglos, después de tener un romance con un monje. Al entrar a la iglesia, alrededor de la medianoche, estaba completamente oscuro y no había velas ni luces encendidas. Sus fotógrafos tomaron fotos en una cámara de 35 milímetros con película infrarroja. Cuando revelaron las imágenes, se podía ver lo que parecía ser una monja espectral que se veía caminando por el pasillo, orando. Esa es la leyenda, una leyenda que empezó a contarse cuando el edificio se convirtió en rectoría, y que algunos piensan que fue una forma de exageración o broma creada por sus trabajadores y ocupantes para darle una imagen de lugar ideal y para acaparar la situación. Historias como estas
se basan algunas películas recientes. Sin embargo, a pesar de ser basadas en hechos reales, simplemente recogen pedazos de ciertas historias y las unen, dándonos una historia original y aterradora. Orly? He said, yes. He said, the tape that you gave me, where you were discerning, he said, you can hear when I come in the room, and I'd like to play it for you. Now, when he into the church, now when he walked in, and he was yelling like that, a voice, a woman's voice, as he said, I can't breathe, said, hit him, almost in a healing way. And you hear her very gentle voice. Now this is a spirit voice that she's talking about. Now this was the first day. Now when I was leaving the church, I knew something about the background of it. That's why we were drawn there. I knew that there was a nun that was buried in the walls of the building. I knew her remains had been found and that it was buried at a graveyard very close in Liston Churchyard. I knew all about that. Dime tú qué opinas acerca de este caso. ¿Crees que en realidad sucedió o simplemente han exagerado pruebas? Déjamelo saber en los comentarios. Te invito a pasarte por el canal y ver las páginas de Facebook e Instagram, donde también recabamos historias de terror. Y ahora, voltéate y observa a tu alrededor, porque aunque no lo creas, ellos nos miran.